Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Abrimos este espacio de diálogo como un aporte a la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en referencia a acciones sobre el clima, una educación de calidad y alianzas estratégicas hacia la conservación. Hoy, con la conferencia Tikal, ejemplo del magnífico control del agua de los antiguos mayas. La expositora Liu Gracioso hoy nos está acompañando. Comprendemos las dificultades técnicas siempre. Doctora Lewick, siempre tenemos esto, pero aquí el público está muy ansioso de escucharla. La doctora Lewick Gracioso Sierra actualmente es directora y curadora del Museo Miraflores en Ciudad Guatemala y catedrática titular de Arqueología Maya e Iconografía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Cursó la maestría en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue coordinadora de la reestructuración del Museo Nacional de Antropología, INA, en la Ciudad de México de 1997 al 2000. De 1997 a 2008 ejerció como profesora titular de Arqueología Maya en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y de Arte Prehispánico e Iconografía en posgrado en Historia del Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad Autónoma de México del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Dirige el proyecto de investigación y restauración Pava Pitra, proyecto arqueológico del Bajo Azúcar Pava y el programa de intervención de las tumbas de Tiro de Río Azul Pitra. Ha realizado investigaciones de campo en diversos sitios mesoamericanos por más de 30 años, en lugares como Yaxtitlán, Izapa, Manalilco y Teotihuacán en México, La Milpa y la región de los Tres Ríos en Belice. También en Talik, Jabac, Caminal, Quinal, Río Azul y Tikal, entre otros de Guatemala. Ha participado en exhibiciones nacionales e internacionales y colaborado en la elaboración de catálogos y guías de exposiciones. Sus áreas de interés son la arqueología mesoamericana, la protección y conservación del patrimonio cultural, iconografía, análisis espacial y sistemas hidráulicos, museos y colecciones. Por favor, adelante. Entonces la escuchamos, Liwi. Muchísimas gracias. Perdonen muchísimo la espera, pero creo que fue problemas de la velocidad del internet. No hubo manera de compartir pantalla, pero bueno, ya está. Todo se soluciona cuando hay voluntad. Les pido una disculpa y trataré de hablar pues rápidamente para no quitarles mucho el tiempo. No sé si voy a poder pasar yo las transparencias o si voy a tener que pedir siguiente. Me dice, porfa. Ya les doy el control. Ok. Usted me avisa solo para probar. Si gusta me pide el control en la parte de arriba superior. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Ya puedo yo cambiar transparencia? No. Si gusta, mejor se la voy pasando, porque creo que no está saliendo. Ok. Entonces, siguiente, por favor. Ok. Bueno, empezaremos situando a la ciudad de Tikal porque tal vez algunos no los conocen. Donde está el globito amarillo es la ciudad de Tikal. Esto es el área que se conoce como Tierras Bajas Centrales. No sé si al mover mi cursor lo puedan ver, porque no sé si se puede ver el cursor o no, pero donde está el globito rojo es Tikal. Digamos, donde está eso, perfecto, gracias. Ahí esas son las tierras bajas centrales. El área maya se divide principalmente en tierras altas, tierras bajas y costa pacífica. Las tierras bajas van desde donde dice el letrero ahí de Guatemala, más o menos, hasta el final de la península de Yucatán. Se consideran tierras bajas por su altura con el nivel del mar y hacemos una diferenciación con las tierras bajas centrales porque las tierras bajas del norte son completamente planas, no tienen fuentes, no tienen cuerpos de agua en superficie, todo es el agua de lluvia o la disolución de la caliza que llega al manto freático natural, que son los famosos cenotes. Mientras que en las tierras bajas centrales, que es una plataforma kárstica mucho más antigua geológicamente, hay repliegues, hay columnas dolomíticas, hay cuevas, cavernas, ríos y lagos, lo que hace la fisiografía del lugar completamente diferente. La siguiente, por favor.
Tikal es una ciudad enorme, realmente de las mayores que hubo en las tierras bajas mayas. Esta es una vista nada más de lo que se conoce como Plaza Central, ¿sí? A la izquierda podemos ver el Gran Jaguar, que está y el grandote que ven a la esquina superior derecha es el Templo 5, pero esta es nada más la parte central. El sitio tiene aproximadamente 25 kilómetros cuadrados o un poquito más. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver en la parte de arriba lo que serían los edificios mayores de la parte central de Tikal. En la esquina superior izquierda tenemos una foto de LiDAR, que es esta nueva tecnología que combina las imágenes de satélite con radar, y se puede ver el relieve topográfico sin vegetación, lo que permite que ustedes vean cómo se ven los caminos, la adaptación del paisaje, los rellenos y todo, para que vean que Tikal no es completamente plano. La que sigue, por favor. Esta es realmente cómo se ve Tikal desprovisto de vegetación, ¿sí? Ceder control. Sí, por favor, si me ceden el control sería mucho mejor. ¿Me pueden ceder el control? Ya estoy viendo que lo están poniendo en pantalla. Si me lo pueden... ¿Sí? Va. ¿Ya lo tengo yo? ¿Ya lo puedo mover yo? Bueno, continúo. Sí, es que vi que decía ceder control y pensé que me lo podía dar. No importa. Ok, este es como se ve Tikal hoy en día, y lo que quiero resaltar es todas estas manchitas azules que ven en su pantalla son los reservorios de agua, que son el motivo central de esta presentación. Lo que quiero que vean es que no es plano, pero este terreno, si bien era una elevación natural, mucho de la topografía fue trabajada por los antiguos mayas de manera que podían guiar el agua hacia donde querían. Siguiente. Aquí lo importante es ver que, por ejemplo, esta es la parte central. Aquí tenemos cuando hable de los reservorios centrales, son estos 3 cuerpos de agua que tienen en fila, son los que proveían principalmente de agua y tenían una serie de esclusas para controlar velocidad y cantidad de agua. Entonces, la siguiente. Aquí podemos ver también cómo la ingeniería fue de tal manera que todo el área de las ciudades mayas se puede decir que son áreas de captación de agua en superficie, porque todas las plazas, todos los caminamientos, los acvés y todo esto están diseñados de tal manera que con la inclinación el agua va, como ven de las flechas, todo el agua de lluvias se conduce específicamente a donde los antiguos mayas querían que se fuera acumulando el agua. Eso evitaba que se encharcaran las ciudades, que hubieran acumulaciones de agua en lugares no deseados, y que todo el agua se aprovechara de una manera óptima. La que sigue. Estos trabajos son producto de un gran proyecto de investigación que tuvimos con la Universidad de Cincinnati, el proyecto de prácticas de silvicultura y manejo de aguas por los antiguos mayas de Tikal, que prácticamente fueron 3 proyectos en uno. Uno dedicado específicamente a las investigaciones agroforestales, otras que se dedicó a la paleoarqueología y geoarqueología para el análisis de suelos y sedimentos, y la investigación propiamente de los sistemas hidráulicos, que estuvo a cargo de Vern Scarborough y mi persona. Esta es para enseñarles que todo esto que voy a presentar es producto de la interdisciplina, ¿sí? O sea, de paleobotánicos, de geólogos, de edafólogos, de arqueólogos y de todo, que nos permite dar los resultados que voy a presentar a continuación. Siguiente. Esta es una imagen para que vean el Parque Nacional Tikal. De alguna forma, la parte central es el cuadrado que pueden ver aquí delineado en negro, y todo esto que se extiende hacia la derecha es parte de Tikal, y las flechitas en blanco pueden ver que hay muchos reservorios que investigamos. Es decir, no estudiamos solamente los cuerpos de agua dentro de la urbe, sino también estudiamos los cuerpos de agua alejados en pequeños grupos habitacionales, y también lo que se podría llamar el área rural, por llamarlo de alguna forma. Siguiente. Y esto es importante porque el manejo del agua en las ciudades tiene muchas etapas. Aquí, por ejemplo, la intención de esta es que ustedes vean el mapa topográfico con los cuerpos de agua centrales en celeste y vean una imagen de satélite real
a la escala, donde podemos resaltar los reservorios, ya que si van ahorita y visitan el sitio como turistas, solo ven selva y no pueden tener una idea de cómo era el paisaje con estos reservorios que realmente parecían lagos artificiales. Siguiente. Y tomamos muestras de sedimentos de cuerpos de agua que conservan todavía líquido, siguiente, pero también cuerpos de agua que están secos. Aquí en la esquina superior derecha pueden ver las columnas de sedimentos que si realmente ven que es bastante corta, tienen que pensar que en esos pequeños centímetros hay miles de años de historia. Es decir, en estas columnas de sedimentos es donde podemos identificar, por ejemplo, cambios climáticos, sequías, erupciones volcánicas o cualquier otra alteración que haya habido en el ambiente o en relación con el clima, con precipitación y con todo este tipo de agentes naturales que pueden tener consecuencias no solo para los cuerpos de agua, sino también para la vegetación, para las cosechas, para el comportamiento animal y otra serie de cosas. Siguiente. En este caso tenemos un ejemplo de un cuerpo de agua seco. Este es lo que se llama aguada corriental. Me voy a referir a él después, pero quiero que lo vean porque este es sumamente importante ya que nos dio unos resultados maravillosos y es una aguada abandonada que no conserva agua todo el año como las anteriores que vieron. A la esquina inferior izquierda pueden ver la nucleadora que utilizamos para recuperar estos núcleos de sedimentos para ser analizados en el laboratorio. Siguiente. Aquí son las excavaciones que hicimos porque una cosa es la teoría, otra es la topografía, otro es diseñar la investigación y luego tenemos que comprobar lo que pensamos de los cuerpos de agua, pero también arqueológicamente tener material de apoyo. La que sigue, por favor. Entonces, la idea es combinar, aquí tienen la estratigrafía, ver más o menos geológicamente cuándo se originó el cuerpo de agua, si es completamente artificial, si fue natural o si empezó siendo natural y modificado posteriormente. Y en el caso de Tikal, principalmente la mayoría de reservorios empiezan como unas oquedades naturales dentro del paisaje. Los mayas se dieron cuenta a la hora de llegar y asentarse en el paisaje de estas depresiones y las fueron trabajando y modificando poco a poco hasta tener los reservorios del tamaño y la forma que querían. Siguiente. Entonces, es muy interesante ver los cuerpos de agua artificiales, los naturales y el sistema de interconexión. Estos son canales modernos, la que sigue. Pero lo importante de estos canales es que haciendo el estudio que hicimos durante 2 años en Tikal, tratando de rastrear todos los canales, aquí podemos ver muy bien uno de los modernos que está recubierto por cemento y pueden ver el otro que nada más lo limpian, que ya no está recubierto de cemento, pero que los mantienen desasolvados. Y lo maravilloso de este sistema de canales es que cuando se habilitó el Parque Nacional Tikal al público, que fue en los años 80, se contrató a una empresa famosísima de manejo de aguas, una empresa italiana que estudió todo el terreno para diseñar cómo iban a drenar el sitio para que no se encharcara y para que las visitas fueran agradables. Y curiosamente, ellos no lo sabían en su momento, nosotros lo supimos hasta que hicimos el estudio, ellos estudiando la topografía y demás, crearon el sistema de canales que usamos hoy en día y está exactamente donde estaban los canales prehispánicos. Eso significa que a pesar del sitio haber estado abandonado por casi 1000 años, la adaptación del paisaje y la modificación que hicieron todavía es vigente hoy. Es decir, funciona sin mayor alteración, ya que esta empresa moderna trazó los canales sobre los mismos que ya estaban construidos. Es decir, es casi como poner una plantilla encima de algo que ya estaba. Siguiente. Otra cosa muy interesante de estos canales es la estratigrafía. Como les digo, estos son los canales contemporáneos, pero si pueden ver el deposicionamiento de las arenas y de las arcillas y demás, a la hora de excavar arqueológicamente empezamos a encontrar este mismo patrón, ¿sí? Patrón de inundaciones, agua corriente a cierta velocidad, agua estancada, seca, y este patrón es repetitivo en todos los canales, tanto en los contemporáneos como en los precolombinos. Siguiente.
Aquí podemos ver ya, digamos, en la parte izquierda pueden ver estas depresiones en el terreno, que estas no han sido modificadas, pero son remanentes de los canales antiguos. Y este tipo de anomalías en el paisaje fue lo que nos permitió a la hora de excavar encontrar los canales originales, como lo pueden ver en la derecha. Aquí pueden ver en la parte inferior la caliza y cómo fue trabajada para hacer estos canales. Siguiente, por favor. Entonces, vemos, aquí hay un canal muy superficial, si se dan cuenta en la tierra ven una depresión muy leve en la tierra y a la hora de excavar en la caliza podemos ver la misma hondonada, ¿sí? Todos estos centímetros de tierra que están encima de la hondonada realmente es la tierra que se depositó con el tiempo de abandono, es decir, la generación de suelo natural que quedó sobre la caliza que estaba expuesta antiguamente. Siguiente. Y tenemos canales superficiales como estos y canales tremendamente profundos como estos que ven. Aquí la idea era tomar la fotografía de un extremo al otro del canal, o sea, la persona que está tomando la fotografía está a la misma altura de la personita que se ve enfrente y hasta abajo estoy parada yo para que se pueda ver un poco la profundidad de estos canales. O sea, estamos hablando de no solo varios metros de ancho de los canales, sino varios metros de profundidad. La que sigue, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver uno de los canales que empezamos a excavar, que es hoy por hoy el canal más grande que se ha encontrado en Mesoamérica. Sí, es un canal enorme, profundo, es el que, o sea, esto ya es la caliza de la foto que vieron anteriormente, o sea, es realmente profundo, entonces imagínense la velocidad y la cantidad de agua que podía controlar este canal. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar de la Aguada Corriental, que como les dije fue el cuerpo de agua seco que vieron anteriormente, que es uno de los principales porque aquí se encontraron, elementos que no hay en los otros reservorios, tal vez porque este está un poco alejado de la ciudad. Siguiente. Cada reservorio lo tratamos de distinta manera. Ahorita me voy a referir a los tres centrales. Ya les di un poquito el esquema de los reservorios que vamos a ver. Aquí en el círculo amarillo van a ver los tres que les enseñé en línea, que son los principales, los urbanos. Siguiente. Y cada uno tuvo sus particularidades. Aquí pueden ver el mapa general de Tikal y los tres reservorios de acercamiento. Siguiente. Y de izquierda a derecha, el primero se llama Reservorio del Templo, el otro es el del Palacio y el otro es el Escondido por las estructuras que tienen relacionadas. Y lo interesante es ver que la depresión del terreno corre de izquierda a derecha, es decir, el Reservorio del Templo está más alto que el Escondido y el agua fluye de acuerdo con este mapa de izquierda a derecha y lo que ven en blanco entre los cuerpos azules son diques hechos por el hombre que después también contienen esclusas para poder hacer que el agua pase de un tanque al otro. Esto es sumamente importante porque durante mucho tiempo se pensaba que estas depresiones en la parte urbana de Tikal se habían generado por la extracción de piedra para la construcción. Hoy sabemos que no, que estas eran depresiones naturales, que por aquí corría un riachuelo natural y que al contrario, esto que era una especie de barranco con un riachuelo en el fondo, se modificó de tal manera y se crearon estos diques que permitieron retener el agua y construir la ciudad alrededor. Siguiente. Esto es muy importante porque no solo vimos lo del manejo de aguas, sino cómo se fue desarrollando Tikal. Esto que ven acá son precisamente esas paredes que les digo, estas construcciones de los diques que dividen un tanque del otro. Siguiente. Tiene también varias etapas constructivas, como podemos ver acá, no fueron hechas solo de una sola vez. Empieza su construcción más o menos alrededor del 800 antes de Cristo, poco a poco, y bueno, siguen construyendo, renovando, desasolvando hasta el abandono de la ciudad alrededor del año 900 después de Cristo. Siguiente. Algo interesante que pudimos notar aquí, por ejemplo, pueden ver los dibujos arqueológicos de las etapas constructivas y de que digamos, toda esta elevación es construida por el hombre. Siguiente. Lo importante de esto también es ver el gran esfuerzo y la gran concentración de recursos que les llevó crear todo esto y prácticamente están transformando el paisaje porque siempre se había dicho, ay,
¿Por qué Tikal, habiendo tantos lagos o ríos en el Petén, por qué está en un lugar donde no hay lagos, no hay ríos? Y uno diría, bueno, sí, claro, era más fácil tener una ciudad al lago de Petén Itzá, o de Yaxá, como hay otros sitios, o de cualquier otro, Macanché, cualquier otro de los lagos que tiene agua todo el año. Pero ya que ellos conocían esta tecnología, les permitía sentarse en casi cualquier parte. Por otro lado, el área donde está el Petén Central está lleno de bajos. Los bajos son depresiones naturales inundables buena parte del año, o sea, son pantanos estacionales. ¿Y qué pasa con esto? Que en la época de lluvias estas depresiones se conectan unas con otras y hay casi agua corriente como de río que va hasta, pues a desembocar hasta el mar, y cuando los bajos están inundados, proveen cierto tipo de recursos como son especies de peces, moluscos y crustáceos de los que se pueden alimentar, y por estas inundaciones, llamémoslo un poco como el patrón que tendría el delta del Nilo, esta agua que trae suelos nuevos y que deja nutrientes, cuando se asienta el agua y se va secando, queda una capa de abono o de terreno fértil excelente para la agricultura. Siguiente, por favor. Podemos ver cómo aquí está en la parte de arriba los diques que les comento, las líneas horizontales corresponden a las esclusas que pueden ver dentro de los cuadros rojos, cómo estas se podían abrir y cerrar a voluntad para pasar el agua de un tanque a otro. Siguiente. Esto controlaría no solo la cantidad de agua, sino también la velocidad. Aquí podemos ver la caliza modificada a manera de banquetas, porque eso era otro, los depósitos son bien profundos, entonces estaban terraceados para que uno pudiera bajar dependiendo del nivel del agua que tuviera y poder recoger agua uno mismo de los depósitos directamente o bien de otros que no fueran tan profundos. Por eso hay la banqueta, la que sigue. Y algo sumamente interesante que encontramos en el del Palacio, si pueden ver esa grieta de allá, ese es un canal precolombino, o sea, el canal que fue modificado y se fue haciendo más grande. Esa grieta corresponde a un manantial y eso es sumamente importante. Tikal siempre ha sido una capital religiosa por excelencia, o sea, mucha arquitectura ritual, es muy importante dentro de la geopolítica maya, sobre todo por sus templos y por otras cosas de iconografía, y ahora podemos decir que si no escogieron un lugar cerca de un lago o de un río para tener una gran ciudad, escogieron este lugar por los manantiales. El agua de manantiales en Mesoamérica se considera agua pristina, agua virginal, no tocada por el hombre y tampoco viene de los cielos, es decir, es agua que emana de alguna forma del inframundo y de la madre tierra. Siguiente, por favor. Esto fue muy interesante porque si bien teníamos esta grieta que ya es un manantial seco, la que sigue, también tuvimos oportunidad de, cuando empezamos a ver, bueno, manantiales, que pasa por acá, empezamos a ver otros sitios cercanos, otros lugares por el área. Hay muchos lugares que tienen manantiales, pero aquí está el ejemplo de Naranjo, que es también una gran zona arqueológica, donde aquí los manantiales todavía tienen agua, y esta tubería blanca que ven acá es porque el proyecto Naranjo de la actualidad, su fuente de agua son los manantiales de Naranjo. Y esto se lo pongo solo para analogía, para que vean cómo se pudo haber visto el manantial con poquita agua antes de convertirse en un riachuelo. En este caso, el agua de manantial de Naranjo, pues ya la están entubando para utilizarla en la época, en Tikal, la dejaban correr libremente. La que sigue, por favor. Y algo interesante en el reservorio del templo que tienen acá, que es el tanque más alto, siguiente por favor, empezamos a excavar en uno de los veranos más secos de la historia del Petén, y conforme profundizábamos el agua empezaba a salir, y eso era algo que nunca nos había sucedido. Y aparte, recuerden que ahorita yo les estoy dando un resumen con todo lo que sabemos, pero originalmente cuando empezamos a excavar no teníamos idea de qué estaba pasando en un lado y el otro. Todavía no habíamos pensado en que las grietas del canal eran manantiales y menos esta agua. Entonces pensamos, bueno, tal vez es filtración de algunas tuberías cercanas, bueno, tal vez viene, no sé, de baños. O sea, empezamos a pensar cualquier posibilidad contemporánea hasta que empezó a salir más agua, más agua, más agua, y vimos que la calidad del agua era excelente. Por otro lado, si ven aquí la diferenciación ya en la parte profunda, ven otro color de tierra. Estas son arenas
que fueron traídas de otro lado y puestas acá. Y esto es un tanque que está un poquito más elevado del resto. Aquí caería el agua y de este tanque pasa a los demás. Siguiente, por favor. Entonces empezamos a ver todo este sistema de aguas que era diferente. Aquí pueden ver cómo nos está saliendo el agua nosotros en Tikal a la derecha y cómo en este otro sitio que les digo en naranjo también hay partes donde tienen agua todo el tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta imagen de LiDAR pueden ver un poco cómo está Tikal desde el aire sin que la vegetación impida la vista, y pueden ver no solo las estructuras, sino señalando los reservorios, porque es el tema que nos interesa. Y ahora vamos a hablar de Corriental, que la tienen en acercamiento a la derecha. Siguiente. Y lo importante de Corriental es que esta es la del cuerpo seco que les enseñé, que no guarda agua todo el tiempo, pero resultó muy interesante porque tuvimos la oportunidad de hacer pozos profundos al centro para saber su cronología, ver su origen, cómo fue modificada, y también los canales. De hecho, el canal más grande que les enseñé es justo el que queda aquí en la esquina inferior derecha. Siguiente. Entonces, esta Corriental, lo magnífico que tiene este depósito de agua, como pueden ver acá, son estos cristales. Esto se llama zeolita, y lo que encontramos en este canal, como pueden ver, que es el de la fotografía que les mandé, esta zeolita es un material natural que se da en los sistemas kársticos, pero en Tikal no lo tenemos, ¿sí? Este material fue traído a casi más de 30 kilómetros y puesto en estos lugares, porque estos son de donde entra el agua a los reservorios, y esto sirvió de filtro. O sea, esto sí es algo novedoso y fantástico. Estamos hablando del primer sistema de filtración de agua para Mesoamérica, y podríamos hasta decir que para el continente americano. Los datos más antiguos que se tenían eran de los sistemas de filtración de Europa, sobre todo de los asentamientos romanos, y aquí por primera vez podemos demostrar que los mayas tenían tanto conocimiento de su paisaje y tenían también conocimiento de toda el área y de la ingeniería hidráulica, que importaron estas arenas, estos sedimentos, para usarlos a manera como serían los filtros de carbón de hoy. La siguiente. Filtros de carbón, es decir, se pone esto de zeolitas detenido con piedras, como pueden ver acá. Aquí tendríamos el reservorio de agua, y a la derecha podrían ver cómo viene la corriente de agua, tiene que pasar por este depósito de zeolitas, las piedras, y el agua entraría ya filtrada. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un sistema de potabilización del agua, cosa que es maravillosa, porque les estamos hablando, por ejemplo, del periodo clásico, ¿sí? Eso es hace más de 1500 años. Siguiente. Y aquí tenemos una imagen de cómo se vería en estos filtros de frente, es decir, la corriente vendría de enfrente, lo que es la parte de donde se ponen las piedras con la zeolita, con estos cristales y esta arena, que sería este estrato de color ocre que ven en la pantalla, y aquí ya esto sería una especie de filtro como los filtros de carbón de hoy en día, o los ecofiltros que se tienen que pasar poco a poco el agua y ya pasa purificada hasta llenar el reservorio. Siguiente, por favor. Y esto va muy de la mano con otros datos que habíamos tenido anteriormente respecto a la calidad del agua. Esto es un poco la distribución de cuáles serían las áreas de captación a los distintos reservorios. La que sigue, por favor. Y la idea es que, por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver que tenemos la presencia de un contaminante que es realmente tóxico, como es el mercurio. Sí, las barras azules corresponden a los niveles de mercurio encontrados en el reservorio del palacio, las barras verdes, el reservorio del templo, que es el que les digo que está más alto, donde encontramos estas arenas y había el manantial. El amarillo es el reservorio perdido, que está fuera del área urbana, y Corriental, que es el rosado, que queda un poco alejado, pero que tiene el sistema de potabilización de agua, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que los reservorios centrales que no tenían este sistema de potabilización de agua tienen altos niveles de mercurio, mientras que Corriental, que es el rosado, el color rosado, pueden ver que los niveles son muy bajos, así como el reservorio perdido, que está fuera del área urbana. Ahora bien, ¿qué pasa con el mercurio? Siempre se ha dicho que, por ejemplo, el mercurio es contaminante, y siempre se había hablado de que la hematita especular o el mineral hematita
que es un derivado del mercurio que se usa mucho para hacer el color rojo, tanto de la cerámica como de los estucos. Se ha pensado que la hematita a la hora de degradarse y todo esto puede ser un contaminante de mercurio, pero la realidad es que sí, puede ser un contaminante de mercurio, pero no a estos niveles. Y por otro lado, también en las columnas de sedimento recuperamos información de que tan lejos como las tierras bajas centrales y del norte, cuando hay erupciones volcánicas, materiales volcánicos se depositan en los cuerpos de agua. Y otra fuente de contaminación de mercurio son las erupciones volcánicas. La siguiente, por favor. Y aquí pueden ver en las épocas también que, digamos, durante el Clásico tardío es cuando más contaminación hubo. Otra contaminación que encontramos son los desechos orgánicos que se conocen como fosfatos, y aquí podemos ver el azul otra vez, el reservorio del Palacio, el del Templo el verde, el Perdido el amarillo, el Corriental el rosado, y pueden ver cómo a través de las diferentes épocas la contaminación de materiales orgánicos fue variando en el tiempo, y también son condicionantes para poder generar, digamos, pandemias a nivel infeccioso. Es decir, es importante la calidad de agua en una comunidad para que no hayan enfermedades estomacales, intestinales, enfermedades producidas por bacterias y demás. Siguiente. Y otra cosa muy importante también es que se detectó la presencia de cianobacterias, sobre todo en los reservorios del área central. Como pueden ver, aquí está el Templo, Palacio, que son los principales centrales, Perdido, que está un poco alejado, por eso se llama Perdido, queda fuera del área urbana, pero pueden ver parte de esta cianobacteria, o conocida también como algas del tipo verde azulado, y que son altamente tóxicas en grandes cantidades. Un ejemplo en Guatemala lo tenemos, la cianobacteria que contaminó el lago de Amatitlán, y sin embargo aquí en el reservorio Corriental, ya no sabía que tenía el control, perdón, ya veo que mi cursor funciona, Corriental, aquí no tenemos esta contaminación, y justamente es el lugar donde encontramos este sistema de filtración de agua. Siguiente, por favor. No la pude cambiar. Traté, pero no. Ok. Algo interesante es que cuando tenemos estos altos niveles de mercurio, es justamente en el Clásico tardío y Clásico terminal, que es precisamente la época en que se abandonan los centros urbanos, ¿sí? O sea, hay una serie de factores que pudieron haber contribuido al abandono de estas grandes ciudades, pero hoy día podemos agregar el elemento que es la contaminación del agua. En Tikal, por ejemplo, para esta época tenemos varias representaciones de un gobernante que es famoso, que se llama Nube Oscura, que como pueden ver claramente él padece de obesidad. Pero digamos que no hay muchos personajes obesos en la plástica del clásico maya, pero este gobernante es bien interesante porque pudo haber padecido del síndrome metabólico contraído por la contaminación por mercurio, y curiosamente la obesidad es uno de los efectos secundarios que produce esta contaminación. Siguiente. Entonces, tenemos varios datos para decir que a través de los cuerpos de agua estudiados en Tikal podemos ver, uno, cómo la adaptación y modificación del paisaje fueron cruciales para poder dar pie al desarrollo de estas grandes ciudades. Y por otro lado, también podemos ver que en los cuerpos de agua podemos detectar todo lo que ocurrió en el clima, contaminantes que pudieron haber afectado a la sociedad en diferentes épocas de su desarrollo cultural, y también cómo los mayas fueron capaces de crear una tecnología específica capaz de limpiar el agua, potabilizar el agua, además de conducirla a kilómetros de distancia, almacenarla y poder proveer a una gran ciudad con el líquido vital durante todo el año. Y bueno, como reflexiones finales, yo creo que es importante mencionar que el control y el buen manejo y el uso responsable del agua son indispensables para la vida, no solo en la época precolombina, sino hoy día también. Acuérdense que uno de los principales motivos de las guerras actuales, aunque las disfracen de otra cosa, en lugares como el Medio Oriente está en juego el agua. Acuérdense que el agua es un factor principal de disputas en las sociedades de hoy. También hay que considerar que las sociedades
modificaron el paisaje y construyeron obras que les permitieron tener estas grandes ciudades y que es importante mantenerlas. Siguiente. Y bueno, esto es el equipo de trabajo, como les digo, no es producto solo de una persona, estos son los que participamos en los proyectos de hidráulicos, hubo otros en otros proyectos, pero principalmente lo que les presenté es el producto de todos los presentes y de algunos que en el laboratorio no estuvieron físicamente en el proyecto, pero que nos dieron los resultados. Y bueno, agradezco su atención. La siguiente, y con esta concluimos. Quedo a la orden si hay preguntas, dudas, lo que gusten, será un placer contestar. Muchas gracias, Liwi. Realmente fascinante siempre conocer sobre el mundo maya y sus aspectos tecnológicos. Yo creo que básicamente tendríamos abierto un espacio para preguntas. Le voy a dar el pase a la compañera Carolina Pérez para ver qué tenemos de consultas. Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y a Liwi. Vamos a abrir micrófono para hacer algunas consultas. Le damos el pase primero a José Antonio Reyes, quien levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición, doctora, muy interesante. Quisiera hacer una pregunta relacionado con el año pasado que tuvimos bastantes huracanes en esta parte. ¿Se pudo checar justamente lo que explicaba del control del agua? Esto es, tengo entendido que por allá en Guatemala también les fue pues con bastante inundaciones. ¿Se pudo checar esto, que precisamente las plazas no estuvieran inundadas, que estos canales pudieran dirigir el agua a estos reservorios? ¿O hay algo que se pudiera a lo mejor comprobar aprovechando este tipo de situaciones climatológicas? Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Uno, no soy doctora y no lo seré, soy nada más maestra, pero bueno, gracias por darme el título que no tengo. Sí, efectivamente es increíble, aunque parezca ridículo. Cuando pasa este tipo de cosas, podemos comprobar una vez más y cada vez mejor la ingeniería precolombina. O sea, Tikal, a pesar de todos estos inundaciones y demás, no se anega, no se encharca, el agua drena, a pesar de que, bueno, no se le da el mantenimiento como se le daría a la ciudad precolombina como en su momento. No se, digamos, las zonas arqueológicas en Guatemala, tuvimos un caso de inundación en Quiriguá, pero Quiriguá está mucho más abajo del nivel del mar y Quiriguá es un caso muy particular. Quiriguá sí sufrió inundaciones, sí, pero no porque las plazas no estén bien diseñadas, cosa que es bien diferente con las ciudades contemporáneas. Por ejemplo, el área de las Verapaces de nosotros sufrió muchísimo, hubo realmente tragedias y todo porque la gente construye, no se preocupa de hacer realmente análisis de suelos ni de ver cuál es el área. El agua siempre busca por dónde salir, pero la gente construye por todas partes, no nivela, no deja drenajes. Entonces, realmente, aparte de las catástrofes naturales, que son terribles, a veces las catástrofes cobran una dimensión aún mayor por el descuido humano, por decirlo de alguna forma. Sí, si planeáramos mejor las ciudades o si nos preocupáramos de ver que todo fluya como debe ser y que no hayan encharcamientos, creo que sufriríamos menos, y al menos en lo que son las ciudades del área maya, las que yo conozco, porque tampoco puedo decir que sé de todas, pero las que yo conozco, pase lo que pase, las plazas, es más, usted puede estar ahí de turista y estar aquella gran lluvia y usted puede caminar por donde debe caminar y no se está encharcando. Es todavía, usted sufre más caminando en las calles de las ciudades de San José y de Guatemala el día de hoy por hoy, que se tiene que subir a la banqueta y no pasará el carro que pasa cerca suyo, le echa el montón de agua. No, en la época prehispánica el agua drena como se espera. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Oiga, y nada más una última pregunta, maestra. En el caso de por acá de Quintana Roo, tenemos un sitio, Ixcabal. Se me hace muy interesante porque tiene también un reservorio muy parecido a uno que presentó usted, que tiene como una forma cuadrada e incluso también en una de las esquinas
también en algún momento el nivel, digo, me parecería interesante, ahora me abocaré a buscar precisamente este tipo de, pues no sé, de puertas con puertas como la que muestra usted. Pero es muy parecido, o sea, están redirigiendo el agua de este gran reservorio hacia otros pequeños, ¿no? Entonces, hay como una relación que incluso, a pesar de que no se encuentra en esta parte de las tierras bajas, pues de todos modos se me hace muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. De nada. Mire, solo un dato. Quintana Roo, o sea, digamos que nosotros tenemos un departamento que se llama Petén, pero el Petén realmente es una característica fisiográfica especial y por eso también hablamos del Petén campechano y del Petén quintanarroense. Es decir, en la parte sur de Quintana Roo y de Campeche se consideran tierras bajas centrales. El norte de Quintana Roo y el norte de Campeche hacia Yucatán ya son tierras bajas del norte. Bajas, correcto. O sea, sí, esa parte de Quintana Roo y de Campeche también es área de bajos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Le damos el pase a Juan Carlos Solórzano. Buenas tardes. Bueno, agradezco esta extraordinaria presentación que ha hecho usted. Muy interesado yo en los mayas y tenía dos preguntas que no sé por qué no están tal vez tan relacionadas, pero uno es la preocupación relativa precisamente al final, ¿verdad? Digamos, al colapso, entre comillas, ¿verdad? De los mayas en la región del Petén Central, y si esto está asociado, como se ha dicho, de la existencia de una serie de sequías prolongadas a lo largo de muchísimos años y que llevó a la desecación de esos reservorios, o si fue más bien, digamos, por motivo de sedimentación, ¿verdad? Eso es una pregunta. Y tengo otra, va a perdonar, es que me he quedado con la duda, digamos, de si se ha podido determinar, sé que es una pregunta difícil, de si esos eran, digamos, ese aspecto del control que parece descontrolado en nuestras sociedades modernas del agua, tiene que ver con una administración que era más comunitaria, digamos, o si el poder central, es decir, la existencia de esos reyes y toda la burocracia asociada a él, ejercían un poder, digamos, de un control centralizado para una administración tan eficaz de las aguas. Muchas gracias. Y de nuevo la felicito por todo su trabajo, que se ve que es fascinante, y me gustaría conocer mucho más de todo lo que se está haciendo, y muchísimas gracias. Con mucho gusto. Mire, le voy a contestar porque son dos cosas diferentes. Una, el tema colapso, que eso es uno de los temas que me fascinan y con gusto podría dar una charla específicamente del clásico tardío terminal. El famoso colapso realmente es mal llamado colapso. Los mayas ni acabaron ni fue tampoco algo de repente. Fue un proceso paulatino y hoy por hoy sabemos que el abandono de las grandes ciudades fue un fenómeno urbano. ¿A qué me refiero con urbano? Es decir, se abandonan los edificios de uso público. Y entonces los arqueólogos hace mucho tiempo, como realmente solo excavaban tumbas, templos y inscripciones, al carecer de estas, los mayas ya no están, pero precisamente el proyecto que tuvimos en Tikal logró demostrar que esto lo voy a vincular con su segunda pregunta. Por ejemplo, siempre se ha dicho, y en los libros va a encontrar, que Tikal se abandona en el año 890. Póngale 900 por ser generoso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sitios se abandonan en esa época y porque no hay inscripciones posteriores. Digamos, la inscripción más tardía que se conoce de esa época es del año 909, ¿sí? Que está en México, no en Guatemala, pero de ahí hay una carencia de inscripciones. Pero es precisamente porque están pasando una serie de eventos naturales que sí, este régimen de sequías es correcto. Hay toda una tesis completa de Gill que habla de todo este patrón de sequías que precisamente se pueden ver en los núcleos de sedimentos que yo le platiqué. Pero no solo son las sequías, esto va amarrado a otra serie de fenómenos. Tiene que ver también con erupciones volcánicas. Nosotros, siendo países eminentemente volcánicos, cuando hay erupciones volcánicas, esto altera el régimen de lluvias.
Entonces, tiene que pensar que una economía basada en la agricultura, como es la de las sociedades precolombinas, donde esperamos que llueva cuando tiene que llover para que la planta germine y no se nos seque o no se nos pudra, porque también mucha agua es mala y poca agua es mala. Entonces, todo esto aunado, las erupciones volcánicas, de las cuales detectamos muchos episodios de erupciones volcánicas en los reservorios de Tikal, episodios de sequías y demás, esto trajo una alteración en la producción de alimentos que llevó a una crisis. O sea, de alguna forma, ¿cuál es el papel de las élites? Mantener el status quo, es decir, yo a usted le trabajo y le pago tributo y le hago lo que tengo que hacer porque de alguna forma usted me va a garantizar a mí seguridad y servicios, así como los gobiernos contemporáneos, ¿no? Que están obligados a dar ciertos servicios a cabo de que uno paga impuestos. ¿Qué pasa cuando las fuerzas de la naturaleza van más allá de lo que ellos pueden explicar o controlar? Algo no está funcionando. Entonces viene esta desestructuración social, que es lo que hace el abandono de los lugares urbanos. Es decir, estos edificios que necesitan recursos, tiempo y organización de la comunidad para que estén, porque usted se va a ocupar de su casa, usted se va a ocupar de su familia, pero si se cae X edificio que usted no tiene nada que ver, si está en crisis, usted se va a ocupar de los suyos. Entonces, ¿qué pasa? En Tikal logramos ver que si bien la parte urbana se abandona, los reservorios de agua siguieron siendo limpiados, desasolvados y dándoles mantenimiento hasta el año 1000 o 1100. Y esto es interesantísimo, porque si bien dicen que Tikal se abandonó en el 900, ok, se abandonó la construcción pública, pero la gente que siguió viviendo ahí siguió manteniendo los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque era su sustento acuífero. Entonces, como le digo, el colapso no es tal cual. Entonces, ahora volviendo a lo que usted me preguntó de segundo, esto ya ha demostrado que los mayas no se fueron, estuvieron ahí por lo menos más de 100 años, y con más de 100 años me estoy refiriendo a 3 generaciones de personas, lo que es bastante. Esto lleva a lo siguiente. La arqueología hacemos inferencias, no tenemos una verdad absoluta, somos ciencias sociales. Entonces, sí, hubo en algún momento un control hegemónico, un control específico para crear, diseñar y mantener estas obras de gran envergadura hidráulica para proveer de agua a los sitios. Pero ¿qué pasa cuando se rompe este orden y ya no están los templos en función y demás? Ahí podemos hablar ya de una administración hidráulica de la comunidad. Es decir, los que se quedan viviendo ahí, que siguieron desasolvando y haciendo la técnica que conocían, ya no era para pagar tributo, ya no era porque tenían esta gran población, porque sabemos que en Tikal ya para el año 1000 no habían esta gran cantidad de población. Sin embargo, los reservorios de agua seguían funcionando porque la gente les seguía dando mantenimiento. Entonces, no sé si esto contesta su pregunta y traté de relacionarle una con otra para que tuviera más sentido. Excelente, excelente, más bien, y me gustaría, pues, ojalá pudiera dar otras charlas, o digamos... Pues si quieren una de colapso, con mucho gusto, una de clásico tardío terminal, con mucho gusto. Sería genial que la pudieran programar los colegas del museo. Y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, aquí hacemos unos comentarios que nos pusieron en el chat. Nos dicen, gracias, excelente investigación. Nos preguntan en qué año se hicieron estas investigaciones y, bueno, ¿dónde podemos leer más sobre este trabajo? El trabajo de campo, es decir, la recolección de datos y la excavación, la llevamos a cabo en 2009 y 2010, ¿sí? Pero desde que regresamos de campo han seguido habiendo análisis. De hecho, se tienen los análisis de contaminantes son parte de un artículo, el de las zeolitas y el filtro de agua es de otro. Luego tenemos varias publicaciones cuando descubrimos lo de los manantiales, lo de la excavación. O sea, todo esto ha sido producto de varios años de trabajo sistemático y de análisis, sobre todo hoy día que contamos con tecnología moderna. Inclusive estamos por publicar uno que tiene que ver con resultados de DNA, y para lecturas mayores, yo anteriormente, ya con anterioridad, es decir, envié al Museo del Jade varios artículos publicados por nosotros, por si algunos de ustedes tuvieran interés, para que se los pudieran distribuir. También se publicó un libro por la Universidad de Cambridge, que son el resultado de los 3 subproyectos en conjuntos, el de silvicultura, el de edafología y el nuestro del manejo hidráulico, que salió publicado en 2011.
Y bueno, les voy a poner mi contacto en el chat para que las personas que están interesadas en recibir la información me coloquen, bueno, perdón, me envíen un correo. Y sigue Mario Joaquín López. Gracias, buenas tardes. Para mí es fabuloso escuchar toda la investigación que ustedes han desarrollado. He tratado de ser estudioso de los mayas desde hace bastantes años y bueno, voy a estudiar un doctorado que se basa en planificación regional y lo quiero basar bastante en las lecciones mayas. Entonces, para mí va a ser súper importante poder tener comunicación con ustedes. Pero yo quisiera hacerle una pregunta, maestra. Quisiera saber en la experiencia que usted ha tenido y cómo ha podido tener la lectura de los paisajes y cómo se han transformado, porque estas prácticas hidráulicas pues también ya se daban en el Mirador, que era preclásico. Me gustaría saber, desde la perspectiva que usted tiene, ¿usted consideraría de que los cambios de periodos en los mayas permitieron que ellos aplicaran un conocimiento cada vez más resiliente, entre comillas, considerando las condiciones ambientales que les rodeaban? Y esto lo pregunto porque al principio nosotros en el Mirador vemos lo que es algo masivo, ¿verdad? Mucho exuberancia en gastos, en esculturas, en grandes obras. En Tikal vemos algo un poquito más austero, ya hay menos mascarones incluso en la arquitectura, y después vemos una reorganización tardía en el posclásico, en donde los asentamientos son más pequeños. Pero me gustaría saber desde su perspectiva si este es un resultado de un conocimiento que se basa en resiliencia obligatoria, por ahí dijera ahí un paper, pero me gustaría saber qué es lo que usted piensa. Mire, definitivamente sí, todo el conocimiento es acumulativo. Es decir, inclusive nosotros cuando decimos, ay, los niños ya nacieron reloaded. No, lo que pasa es que, digamos, mi generación nos tuvimos que adaptar a las computadoras. Los niños de hoy ya nacen con el teléfono en la mano. Entonces, sí, efectivamente, el manejo hidráulico se conoce en Mesoamérica desde el formativo. O sea, el área olmeca tiene canales, el altiplano mexicano tiene canales, el altiplano guatemalteco Caminal-Juyú también, la costa, Mirador. O sea, de alguna forma, solo por el hecho de haberse asentado en las tierras bajas centrales, que son bajos, ya tenían que tener un conocimiento del manejo de aguas. Y ya no digamos el norte de Yucatán, que no tiene cuerpos de agua en superficie y que creó estos chultunes que son aljibes para guardar agua. Definitivamente sí. Claro, el conocimiento es acumulativo y obviamente la idea de conocer, comprender y saber es también con la tendencia a mejorar. Ese es el desarrollo social. Pero usted dijo algo que ahí sí quiero puntualizar. Usted dice, el cambio de los periodos. Ojo, la cronología es una división arbitraria que hacemos nosotros para entender. Es decir, el desarrollo humano es continuo. Nosotros somos los que ponemos preclásico, clásico, posclásico para que sean unidades manejables para nosotros, pero la tecnología, el conocimiento y la ciencia va en avance constante. Entonces, sí, es una acumulación. Y otra cosa, cuando hablamos, a mí me gusta más hablar de Mesoamérica que de culturas per se, porque está claro que había una comunicación y un intercambio mucho más dinámico de lo que nos podemos imaginar. Y aparte, el hecho pudo haber habido una idea primero en algún lugar, pero ya del hecho de que, por ejemplo, en Veracruz se haya hecho de alguna forma, que son también pantanos inundables, pero de otra manera, a la costa pacífica, que es el Pacífico y no el Atlántico, al altiplano, es ya la idea adoptada, adaptada y reproducida con mi conocimiento local, es decir, para que me funcione a mí dentro de mi contexto social y dentro de mi contexto de todo tipo para optimizar los recursos, ¿sí? Ahora, con lo que usted dijo de austero, no. ¿Qué pasa? Mirador, lo que pasa es que fue la gran metrópolis del preclásico y se abandonó y se quedó así y tiene una poca reocupación del clásico, pero tan Mirador, algo pasó que no tiene el mismo comportamiento de los demás sitios. A cualquier ciudad maya que usted vaya, siempre, casi siempre, la pirámide más grande es porque es del formativo. El formativo es los volúmenes enormes y normalmente para el formativo hay una especie de
como ocurrió para el colapso maya o el mal llamado colapso maya, el clásico tardío terminal, un periodo que llamamos protoclásico, que se da lo mismo, se abandona lo que era el centro de poder, estas estructuras enormes, y la gente se va cerquita. ¿Sí? En Tikal lo podemos ver muy bien. El preclásico importante es el mundo perdido y la gente se va a la Gran Plaza, se puede ver en Calakmul, en Río Azul, en donde usted quiera, pero la gente no abandona el lugar. Entonces, hay todo también en el protoclásico, se da esta serie de factores climáticos combinados con la desestructuración social que hace que esto que había antes ya no haya después. Pero hablando de mascarones, si usted va a Tikal y, por ejemplo, va a la Gran Plaza, hay una subestructura que está excavada por partes y tiene techos, y ahí va a haber una secuencia de mascarones a lo largo del tiempo, que lo que pasa es que no lo tiene visible en superficie, ¿sí? Y no tiene estos volúmenes. Pero decir austero o no, yo creo que todas las ciudades mayas compartieron de alguna forma los mismos elementos iconográficos, la misma forma de representaciones plásticas. ¿Por qué? Porque la iconografía de alguna forma, al ser un medio de comunicación, es el discurso oficial. Al tener iconografía estamos hablando de una religión institucionalizada y de un discurso oficial que usted lo va a encontrar en casi toda Mesoamérica. Y en el área maya, por ejemplo, si usted ve elementos de ciertos mascarones, lo va a ver en sitios que no tienen mascarones, pero lo va a ver en sus estelas, ¿sí? O sea, puede encontrar muchos elementos compartidos en las estelas de Izapa, Caminal Juyú, y luego en San Bartolo, en Río Azul y en otros lugares. No en la misma representación plástica, pero el mensaje está ahí. Entonces sí se compartían cosas. Tikal fue muy grande para el formativo, pero digamos que para el clásico Mirador no pintaba mucho en el mapa geopolítico, y Tikal sí. Entonces la geopolítica antigua es difícil de relacionar, sobre todo porque no contamos con inscripciones tan tempranas como el formativo, y no todos los sitios tuvieron o conservan inscripciones como para poder hablar de un registro escrito. Espero que le haya contestado su pregunta. Muchas gracias, sí, bastante bien. Un gusto. Gracias. Vamos a hacer la última consulta acá que nos colocaron en el chat. Las cianobacterias, si ellas filtraban el agua, ¿cómo llegaron a sus acueductos? Precisamente, bueno, hay muchos tipos de cianobacteria. En este caso, las dos que mencioné, que son estas algas azulosas y demás, que realmente son altos contaminantes, hay que pensar precisamente como hablaba, este sistema de bajos en algún momento en época de lluvia se interconectan y hay agua corriente, pero también cuando se queda estancada el agua, hay que pensar que en muchos lugares está, como hablaba de los fosfatos también, la contaminación de materiales orgánicos, de desechos que si no se limpian o no se desasolvan, van a generar a su vez una serie de bacterias y de hongos que se vuelven altamente contaminantes. Si se dan cuenta en las gráficas que pasé, sí hay hasta cierto punto presencia en casi todos, pero por ejemplo, Aguada Corriental, que tenía el sistema de filtración que les presenté, no tiene los altos niveles de cianobacteria. Entonces, pensemos que en un ambiente tropical, cálido, como el de las tierras bajas centrales, la proliferación de cianobacteria es rapidísima, y si no se toman cartas en el asunto, de alguna forma se puede volver un problema de salud, por llamarlo en los términos actuales, de salud nacional, pues de salud de toda la ciudad, ¿no? Y si en un ambiente tropical y cálido se puede reproducir más de lo que uno se imagina, y la ventaja que se tiene en este caso es que si se detecta algún contaminante o algo por este sistema de exclusas y de poder vaciar los reservorios y volverlos a llenar de alguna forma, eso permite la limpieza y el control de la calidad de agua de cualquier cuerpo de agua, de cualquier reservorio. Livia, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que realizaron sus consultas y vamos a devolverle el pase a Vicky. Liwi, muchas gracias. Liwi Gracioso Sierra, directora y curadora del Museo Miraflores, Ciudad de Guatemala, y catedrática titular de Arqueología y Iconografía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestra, a mí me quedó una consulta. Yo me voy a aprovechar de mi moderada aquí. Realmente lo de las zeolitas, me parece interesante el nivel de filtración utilizando un elemento no presente dentro de lo que es los alrededores de Tikal. ¿A qué distancia, digamos, podría estar fuentes de zeolita, y en qué medida
hay una capa o diferentes capas de ceolita o no para hacer los filtros, porque me interesa como esa parte, ¿verdad? De la filtración dentro de la estratigrafía que ustedes pues, documentaron en las excavaciones. Nada más y con esto para ya dejarla descansar. No tenga pena. No, mire, la zeolita se da de manera natural en los ambientes calizos, ¿sí? Sedimentarios. Hay en varias partes, pero digamos el más cercano a Tikal está al noreste, más o menos a unos 30 kilómetros, y es de alguna forma, son los mismos materiales sedimentarios, pero estructuralmente, química y estructuralmente conformados de otra manera, que por eso son cristales. Y aparte tienen la facultad de estos cristales digamos, de tener cierta permeabilidad sin que se disuelvan, y lo que permite, así como se veía en el dibujo, es, por ejemplo, usted primero hace, digamos, una especie de muro de piedra para retener, sí, sobre todo con piedras planas como de lajas, que ese sería su primera retención. Luego rellena con este material de arenas y de zeolita, que se vaya compactando bien, y el mismo paso del agua va a hacer que se compacte. Pero la maravilla de la zeolita precisamente es que no es aglutinante, entonces siempre va a permitir el paso del agua. Ahora, detalles como decirle, bueno, yo no sé si lo cambiaban, así como uno tiene que cambiar o reemplazar los filtros de carbón y demás, hasta ahí no podemos, no tenemos ese alcance, pero estamos hablando de volúmenes tan grandes que con solo que le den cierto mantenimiento o que hagan remoción de las zeolitas y todo, yo creo que se podría haber mantenido un sistema limpio de filtración operante durante todo ese tiempo. Es decir, las zeolitas se trajeron en el momento de construcción. Eso no implica que tuvieran que estar trayendo. Lo magnífico es tener el conocimiento y la sabiduría para saber que esto, si ponemos, digamos, una tela o lo que sea, el sistema de filtro que usen, esto va a hacer que el agua que entró con esta calidad de este lado, del otro lado ya va a ser potable y buena para la vida humana. Y sí, una prueba y error. Ajá, perdón. Una prueba y error, claro, en la tecnología es ver qué está funcionando en cuanto a esto. Bueno, muy agradecidos y agradecemos también a la gente por su paciencia y por la espera. Yo creo que valió la pena la espera. Realmente muy agradecida y quedamos entonces pendientes. Ya el doctor Juan Carlos Solórzano está solicitando que dé usted una conferencia sobre el clásico tardío, es el que dijimos, ¿verdad? Clásico tardío terminal. Terminal. Sí. Bueno, queda pendiente, entonces, Liwi, la comprometemos a que esté por este medio dando esta conferencia. Ahí coordinaremos posiblemente y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. También esta conferencia quedará grabada en el sitio de YouTube del Museo del Jade para que las personas que no han podido conectarse puedan hacerlo. También todas las referencias a las que usted mencionaba, Carolina les va a dejar el enlace para que puedan tenerlas y consultar a la gente que está haciendo sus investigaciones. Agradecerle de nuevo y pues nada, aquí la esperamos también en el Museo del Jade. Ahora tenemos maravillosas exposiciones y cuando pase la pandemia creo que podemos tenerla por acá de nuevo. A todos a cuidarse, a quedarse en sus casas y a cuidarse de la pandemia para poder volver a la nueva normalidad. Entonces, les agradecemos montones y muchas gracias de nuevo, Ligui. Buenas tardes, maestra. Y a todos. Muchas gracias. Hasta luego, entonces, a todos. Adiós, gracias.